Ciudadano Común. La respuesta a tu pregunta. Ciudadano Común. Con Horacio Cabac. Información con tu misma mirada. ...19 ya pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a hablar con Brian González. Brian es periodista argentino, vivió en China, es licenciado en Comercio Exterior y Economía. Brian, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Horacio Cava, que es mi nombre, estoy junto a Vanina Parejas. Hay una información dando vueltas. Muchas gracias. A ver si nos puedes ayudar. Dando a entender que la vacuna china sería clave para los países subdesarrollados. Esto es una columna que escribiste vos en La Política Online. Exactamente. Bueno, básicamente esto que decimos la vacuna china en realidad no es una sola vacuna. Hay tres dando vueltas que son las más importantes, ¿no? Tenemos a Sinovac, Sinopharm y CanSino. Actualmente el gobierno argentino la que está hablando es CanSino justamente. Y estas vacunas están todas en fase 3 hasta el momento, ¿no? Todavía no se han aprobado y no se han publicado los resultados de la fase 3 en ninguna revista internacional. Pero ¿qué ha pasado últimamente en estos tiempos? Tenemos problemas con las otras vacunas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Pfizer, Moderna, son vacunas muy complicadas de gestionar logísticamente hablando. Entonces, estas otras vacunas, las vacunas chinas, empiezan a venir como una oportunidad, ¿no? Como esta columna yo la escribí hace un poquito más de una semana y justamente la semana pasada empezaron a ver estos problemas, entre comillas, con Pfizer, con la vacuna rusa también, ¿no? Y tanto Argentina como otros países tienen los problemas similares. Tenemos, Argentina tiene estos problemas de logística, estos problemas de legislación también, ¿no? Que con Pfizer. Sin embargo, China viene y te dice, mira, estas vacunas que tengo yo, no tenés que conservarlas a una temperatura demasiado baja, y no te pedimos que cambies la legislación justamente como para que nos compres la vacuna. Entonces, en este sentido, vuelve como más atractivo e incluso el precio de las vacunas es menor en promedio a las vacunas que tenemos, que más conocemos, ¿no? Por ejemplo, Pfizer y Moderna. Claro. Y esto, a ver, porque uno puede llegar a entender, la vacuna china es para los países subdesarrollados, porque los países subdesarrollados tienen acceso a otras tecnologías, a otras vacunas, que no sé qué, y los subdesarrollados se la van a tener que rebuscar con la vacuna china, que por algo es más barata, por algo es más esto, por algo es más lo otro. ¿Hay una lectura por ese lado también? Bueno, básicamente lo que pasa es que ahora, por más que vos tengas el dinero para comprarte la vacuna Pfizer, por ejemplo, que es una de las más caras, una de Moderna, sí, quizás no des el stock y la producción de aquellos laboratorios no dé abasto para abastecer tu demanda. Claro. Entonces, lo que sucede con China es que, bueno, dice, yo puedo producir muchas vacunas y puedo rellenar este espacio, este déficit de vacunas que hay en el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos en el hemisferio sur que quiere evitar la segunda ola que están viviendo ahora los países del hemisferio norte. Entonces, para evitar eso, lo que tratan de hacer es suplir esta necesidad de vacunas que está habiendo en los países subdesarrollados, ¿no? Claro. Brian, cuando uno piensa en esto de las vacunas y en China, que sean tan diferentes las vacunas, sobre todo en esto, no sé específicamente cuál es la diferencia, pero es sustancial ya la diferencia de que no necesiten de tanta baja temperatura para mantenerse bien. Digo, no, imagino que no debe haber sido casualidad. Fue tipo, es como un plan de China, claro, de haber hecho otro tipo de vacunas que requieran otra inversión desde un primer momento, ¿o le salió de casualidad? No creo. Claro, el tema de las vacunas chinas es que no son vacunas tan complejas como las vacunas que estamos conociendo ahora de occidentales, ¿no? Por ejemplo, Pfizer es ARN mensajero, la de Oxford es un vector viral, son vacunas complicadas. Las vacunas chinas son vacunas inactivadas. Por ejemplo, son vacunas que hace muchísimos años tenemos dando vueltas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra la rabia, son vacunas también, vacunas
activadas. Eso hace que la temperatura a la que se tenga que mantener la vacuna sea entre 2 y 8 grados, que no es nada que ver con los menos 70, que sería la temperatura ideal para mantener la de Pfizer, o la de menos 20 grados, que es la de temperatura que necesita la vacuna moderna, ¿no? Entonces, como son tecnologías más sencillas, lo que hace es que no hay una temperatura tan baja. Claro, pero por eso te digo, imagino que los chinos desde un primer momento dijeron, bueno, tenemos estas dos opciones, vamos por estas vacunas que son más sencillas, porque ya sabían que iba a haber más demanda de estas vacunas en los países subdesarrollados. No es necesariamente, porque si vemos, estas son las 3 vacunas chinas que han fase 3, ¿no? Tenemos otras 5 vacunas más. En realidad hay varios vacunas dentro de China, pero bueno, estas son las 3 que han llegado a la fase 3. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que China empezó con esto a finales de diciembre, ¿no? De una forma más oficial. Entonces, tenemos que quizás a partir de enero ya los laboratorios chinos empezaron a investigar sobre las vacunas. Son 2 meses más que los laboratorios occidentales, en realidad. Entonces eso es un tiempo valioso, si lo queremos decir, en la investigación sobre las vacunas. Y bueno, básicamente lo que ha sucedido es que ahora tenemos 3 vacunas chinas que han sido, vienen como una cierta esperanza para algunos países. Y tenemos países como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, que ya autorizaron su comercialización, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos Emiratos Árabes Unidos que desde junio ya han hecho más de 31.000 test de la vacuna china, de una de las vacunas chinas. Y eso sale como, tiene una efectividad, que esto es interesante también saberlo, de un 86% para prevenir el contagio. Y después, se ve como una efectividad un poco más baja, ¿no? Pero también tenemos que ver la efectividad que tiene contra los síntomas. Entonces tenemos que tiene un 99% de efectividad ante el cuadro de neumonía que presenta, ¿no? El coronavirus. Entonces, tenemos esa situación y gracias a eso tenemos hasta países vecinos que están comprando la vacuna ya. Por ejemplo, Brasil, que ya recibió 1 millón de vacunas. Tenemos a México, que está planeando, ya firmó, para comprar 35 millones de vacunas. Tenemos, un país similar al nuestro con los niveles de desarrollo similares, que es Turquía también, que compró 50 millones de vacunas. Entonces, está bueno poner sobre la mesa que hay otras vacunas que no son las que estamos siempre hablando, sea Sputnik, sea Pfizer, sea Moderna, ¿no? Y está bueno también poder saber que hasta ahora están dando resultados alentadores. Perfecto. Brian, ahora la pregunta que siempre tenemos y que también se habla con respecto a la vacuna rusa es la transparencia con respecto a la información. ¿Qué tanto se ha publicado en medios internacionales? Sí, la vacuna china, las vacunas chinas, las 2 inactivadas que hay, la fase 1 y la fase 2 ya se ha publicado en revistas internacionales, ¿no? La fase 3 todavía está en prueba, digamos, todavía no hay resultados porque están todavía recopilando información. Esa es la situación en este momento, ¿no? La fase 1 no hubo problemas, la fase 2 tampoco hubo problemas. Y la vacuna china se ha dado dentro de China, y estas son las voces oficiales que se dice, la vacuna se ha aplicado a 650.000 personas de forma urgente, ¿no? Que vendrían a ser enfermeros, la primera línea. Y dicen que no no hubo efectos adversos. Sí. Después tenemos también Perú, que también llevó a cabo sus estudios en fase 3, y hubo, en la semana pasada justamente, hubo un caso de un hombre de mayor de edad que parecía que presentó efectos adversos a la vacuna. Luego de eso, 2 días después, se confirmó que no tenía nada que ver, entonces la ministra de Salud retomó los testeos. Hasta ahora,
es una sencilla, no se han visto problemas por el momento. Hay que esperar los resultados de la fase 3, que es una fase mucho más abarcativa, ¿no? Entonces hay que esperar esos datos y se publican en alguna revista de medicina, estaría mejor, pero bueno, se dice que en los últimos meses esa información estará disponible. Bien. Brian, ¿te tocó convivir con la pandemia en China o ya estabas acá en Argentina? A mí me tocó escaparme de la pandemia prácticamente. O sea, ¿cómo fue? Yo salí de vacaciones el 24 de enero, porque justamente fue el Año Nuevo Chino en ese momento. Salí de vacaciones y yo vivía en Beijing, ¿no? Y en ese momento estuve de vacaciones en Europa y cerraron todo China, fue imposible volver en ese momento. Así que me fui escapando de a poco. En ese momento estaba en Islandia, después estuve en España por un mes y después en marzo recién pude venir a Argentina, que en ese momento estaba todo, no se sabía demasiado, recién había muy poquitos casos, un solo muerto, entonces fue como que lo viví escapándome, ¿no? Y desde marzo estoy acá en Argentina, pero bueno, ya por suerte el mes que viene ya podré volver a China. ¿Y tuviste que dejar en China todo así como estaba, sin oportunidad de volver? Exacto, sí, fue, desde el 28 de marzo China prohibió la entrada a los extranjeros para poder contener mejor la pandemia, ¿no? Luego de eso, a partir del 28 de septiembre se empezó a reabrir un poco más, otorgando visas nuevamente, porque las visas hay que renovarlas porque todas se vencieron, digamos, justamente por control la gente que entra y sale. Así que tuve que dejar todo ahí, lo tuve que dejar y repartirlas también porque se acababa mi contrato, ¿no? Así, un año movido, pero bueno. Brian, gracias por este reporte. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chau, hasta la próxima. Bien, aquí estamos terminando esta conversación con Brian González, periodista argentino que vivió en China, licenciado en Comercio Exterior, que nos explicaba un poquito el impacto de esta vacuna china clave para los países subdesarrollados.